¿Has soñado últimamente con alguien que ya no está en este mundo y te has preguntado qué significa eso? La Biblia nos ofrece una clave profunda en Eclesiastés 3:13. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, y Dios restaura lo pasado. Esta afirmación revela que en los misterios de la vida y también en los sueños hay mensajes que trascienden el tiempo. Soñar con una persona fallecida no siempre es solo un recuerdo. En muchas ocasiones puede ser una forma en la que Dios intenta hablarte, consolarte o mostrarte algo que necesitas comprender. Hoy exploraremos este tema con profundidad espiritual y bíblica. Te mostraremos cómo interpretar estos sueños, qué significado pueden tener en tu vida y cómo discernir si contienen una señal divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de esos sueños que no puedes ignorar? Soñar con alguien que ha partido de este mundo no es un simple reflejo del subconsciente, como muchos suelen decir. Hay ocasiones en que un sueño no es solo un eco del pasado, sino una revelación que toca directamente el alma. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado los sueños como una herramienta poderosa para hablar, advertir, consolar y dirigir. No se trata de supersticiones ni de interpretaciones humanas vacías, sino de reconocer que el cielo tiene sus formas. Y una de ellas es hablarnos cuando cerramos los ojos al mundo, pero abrimos el espíritu. En el libro de Job encontramos una pista profunda sobre este misterio. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. Habla por medio de sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre la gente mientras duerme en sus camas. Susurra al oído y los aterroriza con advertencias. Job 33, 14 a 16. Este pasaje revela que lo que consideramos un simple sueño puede ser un susurro celestial, un mensaje oculto enviado desde lo alto, especialmente cuando se trata de alguien que ya no está con nosotros físicamente. Hay quienes han experimentado estos sueños como un abrazo que trasciende la muerte, una visita inesperada que trae lágrimas pero también paz. En momentos de angustia, Dios puede usar incluso el recuerdo de un ser amado fallecido para tocar un área específica de tu corazón. La palabra enseña que Dios es cercano a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Y no hay quiebre más profundo que el de perder a alguien que amamos. A veces, cuando todo parece oscuro, Él responde con una imagen, un rostro, una voz que conocimos en vida, pero que ahora resuena en lo eterno. Es allí donde muchos experimentan un sueño que no olvidan, porque no fue un simple pensamiento, fue un mensaje en el que el alma reconoció algo más grande que sí misma. En las Escrituras los sueños nunca son tratados como casualidades. Son escenarios donde Dios se mueve con precisión. Recordemos a Jacob que en medio del desierto, con una piedra por almohada, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Ángeles subían y bajaban y Dios le hablaba desde lo alto. Génesis 28, 12 a 15. ¿Acaso ese sueño fue una coincidencia más? Number fue el principio de una transformación en la vida de Jacob. De igual manera, cuando sueñas con alguien que ha fallecido, es necesario preguntarse si hay algo que Dios está tratando de comunicarte. Porque no todo sueño es producto del cansancio. Hay visiones que vienen impregnadas de propósito. Y cuando esa persona que ves en tu sueño fue importante en tu vida, hay un peso especial, una atmósfera distinta. El espíritu lo sabe. Muchas personas al tener este tipo de sueños despiertan con una mezcla de emociones. Tristeza, sí, nostalgia, por supuesto, pero también hay momentos en los que la sensación es de alivio, de compañía, de haber sido tocado.
por algo sagrado. Hay quienes cuentan que en su momento más vulnerable soñaron con su madre fallecida y sintieron una paz inexplicable. Otros relatan que tras un largo periodo de ansiedad vieron en sueños a un abuelo que les hablaba con ternura y les recordaba que no estaban solos. Estos no son detalles menores. Son momentos en que el consuelo se vuelve tangible, donde la presencia de Dios se manifiesta de forma silenciosa, pero firme. Porque a veces, cuando no estamos listos para recibir una palabra directa, Él envía una imagen que traspasa la lógica y penetra hasta lo más íntimo. En Isaías 61, 1 a 3 se describe el propósito del ungido del Señor: dar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, consolar a todos los que están de duelo. Este consuelo no siempre llega con palabras audibles. Puede venir en forma de memoria sagrada de una figura en un sueño que toca justo donde más duele. Y si Dios es el Dios de todo consuelo, como dice 2 Corintios 1:3, ¿por qué no habría de usar también los sueños para traernos paz en medio del luto? El duelo tiene muchas etapas, pero en todas ellas Dios permanece cerca. Y cuando esa cercanía no se puede sentir con la mente, Él la hace llegar al corazón a través de lo que algunos llaman sueño, pero que en realidad es una intervención divina. Jesús mismo habló de la vida después de la muerte en términos que trascienden nuestra comprensión. En Lucas 20:38 declaró: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esta verdad cambia nuestra perspectiva. Aquellos que han partido no están perdidos, sino vivos en Él. Por eso, cuando sueñas con alguien que falleció, no siempre estás recordando. En ocasiones estás conectando espiritualmente con una realidad que no puedes ver, pero que existe en la eternidad. Esta conexión no debe confundirse con espiritismo ni invocaciones, las cuales están condenadas en la Escritura. No se trata de buscar a los muertos, sino de entender que Dios, soberano sobre todo, puede permitir que un recuerdo, una imagen, una palabra de quien ya partió, sea usada para confortar tu alma. Él no está limitado por el tiempo ni por la muerte. Y si Él quiere hablarte, lo hará de la manera más perfecta para ti. Hay momentos en que Dios se vale del rostro de alguien amado para decirte: estoy contigo. Es como cuando un padre le habla a su hijo en palabras que puede entender. Si lo que más necesitas es consuelo, Dios no te dará teología, te dará ternura. Y si esa ternura tiene la forma de una madre que ya partió, un amigo que perdiste o un hermano que ya no está, entonces sabrás que el cielo sigue teniendo cuidado de ti. Porque Dios conoce el lenguaje del alma. Y a veces ese lenguaje se construye con imágenes que aún habitan en nuestro corazón. Cuando el profeta Elías se encontraba agotado, bajo el desierto del desánimo, deseando incluso morir, Dios no le gritó desde el cielo. En cambio, le envió un ángel que lo tocó suavemente y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Así de compasivo es el Padre. En lugar de reprensión, ofrece pan. En lugar de juicio, da descanso. Así también puede operar en los sueños. No siempre necesitas una revelación. A veces solo necesitas saber que no estás solo. Y entonces aparece en tu sueño ese ser que marcó tu vida, recordándote que el amor no muere con la carne, sino que permanece en lo eterno. Es importante aclarar que no todos los sueños con personas fallecidas tienen un origen espiritual. Hay sueños que son reflejo del alma,
de una necesidad emocional que busca procesar una pérdida. Sin embargo, cuando el sueño es más que un recuerdo, cuando trae paz en lugar de angustia, cuando deja un eco espiritual en lugar de solo nostalgia, es muy probable que Dios esté detrás. En Hebreos 4:12 se nos enseña que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De la misma forma, el Espíritu Santo puede discernir si ese sueño que tuviste fue una respuesta a tu clamor. No lo ignores. Pregúntale al Señor si tiene algo que mostrarte a través de ello. Él responde a quienes lo buscan con sinceridad. A lo largo del ministerio hemos escuchado decenas de testimonios de personas que recibieron fortaleza por medio de un sueño. Una mujer que perdió a su esposo contaba cómo, en un momento de desesperanza, soñó que él se sentaba junto a su cama, le tomaba la mano y le decía: sigue adelante, no estás sola. Aunque despertó llorando, sintió un calor en el pecho y una paz que no sabía explicar. Desde entonces, ese fue su punto de partida para volver a vivir. No se trataba de él hablándole desde el más allá, sino de Dios, usando su memoria como un puente hacia su sanación. Hay otra historia, la de un joven que, tras la muerte de su abuela, cayó en una profunda tristeza. Se alejaba de todos y cada noche oraba pidiéndole a Dios una señal de que ella estaba bien. Una madrugada soñó con ella sentada en una iglesia, vestida de blanco, cantando alabanzas con una sonrisa que jamás había visto en vida. Ese sueño fue suficiente para romper la oscuridad en su corazón. Desde entonces entendió que hay cosas que no se explican, pero que el alma reconoce como verdaderas. Dios no le habló con palabras, pero le mostró una imagen, y fue suficiente. Cuando entendemos que Dios puede hablar incluso en sueños, dejamos de verlos como simples mecanismos de la mente. Empezamos a entender que hay un nivel espiritual donde lo visible y lo invisible se tocan. Jesús mismo dijo que el reino de Dios está entre nosotros. Lucas 17:21. No está lejos, no es inaccesible, está presente. Y si está presente, también puede manifestarse de manera que no siempre comprendemos, pero que tienen un efecto eterno. Soñar con alguien que murió puede ser parte de ese reino manifestándose en tu vida, recordándote que hay consuelo, hay propósito y hay esperanza más allá de la muerte. En momentos de dolor, el cielo no permanece en silencio. El mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo resucitaría. Juan 11:35. Esto nos muestra que Dios no solo se interesa por el resultado, sino por nuestro proceso. Llora con nosotros, siente con nosotros y si es necesario, hablará en el lenguaje que mejor entendamos. Para algunos, eso será un versículo leído al azar. Para otros, una canción. Y para otros, un sueño con alguien que ya partió. No descarte esta posibilidad solo porque no se ajusta a tu lógica. Dios es mucho más profundo que la lógica. Él es espíritu y se mueve donde hay corazones abiertos. Soñar con alguien que ha fallecido puede ser, en muchos casos, una forma en que Dios responde a una oración no pronunciada. Una oración que hiciste con lágrimas, en lo secreto, sin palabras. Una súplica que Él escuchó, aunque tú no supieras cómo expresarla. Y entonces en un sueño te responde con una imagen que sana, que libera, que consuela. No todos entenderán esto, pero si has tenido un sueño así y sientes que algo cambió en ti, después de él, no lo ignores. Puede que el cielo haya tocado tu alma. Puede que Dios, en su infinita compasión, te haya hablado cuando más lo necesitabas. Porque Él es así, habla cuando nadie más lo hace. Se presenta cuando todos se han ido. Y cuando el dolor es demasiado profundo para ponerlo en palabras.
Él responde con un sueño que toca lo que ni siquiera tú sabías que necesitaba ser tocado. Cuando un alma parte de este mundo, no desaparece sin dejar rastro. Su presencia física se ausenta, pero algo profundo permanece. En el plano espiritual, aquello que nos unió, lo que compartimos y lo que marcó nuestras vidas, deja huellas que trascienden el tiempo. Estas huellas no son recuerdos vacíos, sino ecos que aún pueden resonar en nuestro interior, activándose en momentos claves de nuestra jornada. La palabra de Dios revela que existe un peso espiritual que continúa incluso después de la muerte. En Hebreos 12:1 se nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Este versículo nos recuerda que hay quienes han partido y, sin embargo, siguen presentes como testigos del camino que corremos. Esto no significa que interceden o se comunican con nosotros, pero sí que su paso dejó marcas imborrables, marcas que el Espíritu puede usar para hablarte en momentos precisos, incluso a través de sueños. La muerte no anula la influencia que una vida piadosa puede ejercer desde el lugar donde Dios ha colocado sus santos. En Apocalipsis 14:13 leemos: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras permanecen, el impacto permanece. Y muchas veces el alma que partió dejó no solo recuerdos, sino también puertas abiertas en nuestro corazón por donde Dios puede entrar y obrar. Es allí donde un sueño se convierte en algo más que una imagen nocturna. Es un punto de contacto entre lo eterno y lo temporal, entre lo que fue y lo que aún puede hablar. El alma humana es receptiva a lo espiritual por diseño divino. En Eclesiastés 3:11 se declara que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Esa eternidad instalada por el Creador nos hace sensibles a los misterios que no pueden ser explicados por la razón. Cuando soñamos con alguien que falleció y ese sueño toca lo profundo, no es la carne quien responde, es el espíritu que reconoce una conexión más allá del tiempo. Hay ocasiones en que esta sensibilidad espiritual se activa justo cuando estamos atravesando momentos de transición, decisiones, dolor o incluso silencio. Y entonces lo que parecía ser solo un recuerdo onírico se convierte en una experiencia que reordena emociones, reaviva propósitos o incluso despierta la conciencia dormida. Los vínculos espirituales no mueren con el cuerpo. En la Biblia vemos cómo Eliseo, ya muerto, seguía cargado de la unción divina que había recibido. En 2 Reyes 13:21 se relata que cuando iban sepultando a un hombre, aquí vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Esto demuestra que lo espiritual tiene una permanencia que no se limita a la vida terrenal. Aunque en el nuevo pacto no buscamos contacto con los muertos, y sería un error doctrinal hacerlo, este pasaje revela que lo que Dios deposita en una vida puede tener un eco más allá de la muerte. Cuando sueñas con alguien que falleció y esa experiencia despierta algo en ti, puede ser que Dios esté utilizando esa huella para provocar una reacción espiritual. Tal vez hay una promesa que no ha sido cumplida, una palabra que no fue dicha, una lección que quedó grabada en tu alma y ahora, en ese momento preciso, se activa. No es esa persona quien se manifiesta, es Dios quien conoce los secretos del corazón, quien usa las marcas del alma para traer algo a la luz. Y lo hace con exactitud. En el libro de los Salmos, David declara: aún la oscuridad no es oscura para ti, y la noche brilla como el día.
Salmo 139, 12. No hay lugar, ni tiempo, ni sueño donde Dios no pueda obrar. A lo largo de las Escrituras se nos muestra que lo que está impreso en el Espíritu no se borra fácilmente. La ley fue escrita primero en piedra, pero la voluntad de Dios siempre fue grabarla en el corazón. En Jeremías 31:33 el Señor dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así también muchas vivencias compartidas con alguien que partió no se graban solo en la memoria, sino en lo profundo del alma. Y es allí donde Dios puede volver a tocar, no para traer dolor, sino para restaurar, para recordar lo eterno, para afirmar el llamado. El contacto espiritual no debe entenderse como comunicación con los muertos, lo cual está prohibido en Deuteronomio 18, 10 a 12. Lo que experimentamos al soñar con alguien que falleció no es una conversación con el más allá, sino una activación que Dios permite en la dimensión espiritual para dirigirnos, sanar o corregirnos. La diferencia es vital. No se trata de buscar el alma que partió, sino de recibir del Espíritu Santo aquello que Él decide traer a nuestra conciencia a través de una imagen que nuestro corazón puede entender. Hay momentos en los que una aparición en sueños sirve como una llave que abre una habitación cerrada de nuestra alma, un área no tocada por años, un rincón donde se guardaban emociones, heridas, decisiones postergadas. Y de pronto, una escena nocturna lo transforma todo. No fue la persona, fue la llave. Y esa llave tenía la forma de un rostro, de una voz, de una presencia conocida. Dios, en su sabiduría perfecta, conoce el lenguaje que necesitamos. En lugar de un mensaje audible, puede enviarnos una imagen que despierte nuestro espíritu a algo que Él desea trabajar. Esta capacidad de activación espiritual no es algo místico ni exclusivo. Es parte del diseño que Dios ha dado a cada ser humano. En 1 Corintios 2, 10, 12 se nos enseña que el Espíritu escudriña todo, incluso lo profundo de Dios, y que nosotros hemos recibido ese Espíritu para entender lo que Él nos ha concedido. Si el Espíritu escudriña lo profundo, también puede traer a la superficie lo necesario. Y si en lo profundo de tu alma hay una marca dejada por alguien que amaste, Dios puede tocar ese lugar y hacer que resuene en un sueño. En el Antiguo Testamento, los recuerdos y las memorias eran tratados con gran reverencia porque representaban herencia espiritual. El arca del pacto contenía no solo objetos sagrados, sino también símbolos de lo que Dios había hecho en el pasado. La memoria no era vista como un archivo, sino como un altar. Así también, los vínculos que tuvimos con personas que vivieron conforme a la voluntad de Dios pueden dejar altares espirituales en nuestra vida. Y cuando sueñas con ellos, puede que el Espíritu esté encendiendo de nuevo ese altar, no para rendirle culto, sino para recordarte lo que fue depositado en ti a través de esa vida. No debemos minimizar el poder espiritual de una conexión que fue sellada en el amor. El amor no es una emoción pasajera, es una manifestación del carácter de Dios. 1 Juan 4:16 declara que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Cuando alguien que nos amó y a quien amamos en santidad parte de este mundo, ese amor permanece, no como un lazo humano, sino como una dimensión que Dios puede usar para hablarnos, para despertar nuestro espíritu, para traernos de vuelta a lo esencial. Por eso hay sueños que, en lugar de llevarnos al pasado, nos lanzan hacia adelante, porque activan algo que estaba dormido. El alma no olvida,
aquello que fue marcado por el propósito de Dios. A veces una palabra no dicha, una enseñanza no comprendida en vida, se vuelve clara cuando la vemos representada en un sueño. El Espíritu de Dios puede usar imágenes para traducirnos una verdad que no habríamos entendido de otra forma. Tal como Jesús hablaba en parábolas para que los oyentes percibieran más allá de lo literal, Dios puede mostrarnos algo espiritual a través de la figura de quien fue parte de nuestra formación, de nuestra historia, de nuestra jornada de fe. Soñar con alguien que murió no siempre es señal de nostalgia. Puede ser un aviso de que una parte de tu identidad espiritual necesita ser recordada. Tal vez esa persona te inspiró a orar, a creer, a amar con más profundidad. Y ahora, cuando tu camino parece desviado o tu fe debilitada, el sueño reactiva en ti el fuego que estuvo apagado. Dios puede permitir que la imagen de quien representó algo clave en tu vida vuelva a ti, no como una visita del más allá, sino como un mensaje del cielo que te recuerda quién eres y hacia dónde debes volver. No todas las manifestaciones espirituales son grandiosas o espectaculares. Elías no escuchó a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Primera Reyes 19:12. Ese susurro que no impone ni grita puede tomar la forma de un sueño. Y si ese susurro tiene el rostro de alguien que amaste, no lo ignore. Pregunta al Espíritu que quiere mostrarte. Él no se contradice. Nunca usará un sueño para llevarte a confusión. Siempre que sea su voz, el resultado será paz, claridad y una mayor cercanía a su presencia. El dolor de una pérdida puede encerrar áreas de nuestra alma en silencio. Y en ese silencio el Señor puede decidir hablar. No lo hace con estruendo, sino con precisión. Puede utilizar una figura conocida para tocar lo que está oculto. Y cuando eso ocurre, no es una experiencia sin sentido. Es un momento sagrado. Tal vez a través de ese sueño está activando un llamado que postergaste, un perdón que no diste, una promesa que no cumpliste. El rostro de quien viste en tu sueño es solo el envoltorio. El mensaje está en lo que se despierta en ti. Al mirar la vida con una perspectiva espiritual, aprendemos que nada ocurre sin propósito. Romanos 8:28 nos lo recuerda con firmeza. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso un sueño con alguien fallecido puede ser parte de ese todas las cosas. Puede que te estés sacudiendo por dentro, mostrándote algo que habías enterrado, no con la persona, sino contigo mismo. Una parte de ti que necesita resurrección. Y ese movimiento interior no proviene de la nostalgia, sino del espíritu. La muerte no tiene la última palabra cuando se trata del amor que fue sembrado en Dios. Y si alguna vez te preguntas por qué sueñas con alguien que falleció, considera que tal vez no estás viendo una sombra del pasado, sino una semilla que está floreciendo en el presente por voluntad de Dios. No para atarte, sino para despertarte. Porque cuando el cielo toca tu alma, no lo hace para revolver emociones, sino para activar tu propósito. Hay sueños que nos despiertan con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. No todos los sueños están destinados a consolar o sanar. Algunos llegan con una carga espiritual tan intensa que no pueden ser ignorados. En la Escritura, los sueños no solo sirvieron como alivio para el alma, sino como medios por los cuales Dios envió instrucciones, advertencias y llamados urgentes. Fue en sueños que el ángel del Señor se apareció a José para advertirle que debía huir a Egipto con María y el niño Jesús, porque Herodes buscaba al infante para matarlo. Ese sueño no fue una casualidad ni una ilusión pasajera. Fue una directiva divina que cambió el curso de la historia,
registrada en Mateo 2:13. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. El sueño vino cargado de urgencia, claridad y propósito. Así como Dios usó un sueño para preservar la vida del Mesías, también puede usar un sueño con alguien fallecido para proteger la tuya. En múltiples ocasiones los sueños en las Escrituras revelaron eventos futuros o situaciones ocultas que el alma humana no podía percibir en lo natural. El faraón soñó con vacas gordas y vacas flacas. Nabucodonosor soñó con una estatua imponente que representaba reinos venideros. En ambos casos, Dios utilizó los sueños como una forma de advertir y preparar. Lo más revelador es que estos sueños vinieron con inquietud. No eran dulces ni reconfortantes, sino cargados de peso. En Génesis 41:8 se dice que el faraón se turbó su espíritu y llamó a todos los sabios de Egipto, porque su alma no hallaba reposo. Cuando sueñas con alguien que ya ha muerto y ese sueño no deja tu espíritu en paz, es necesario considerar si estás recibiendo una advertencia desde lo alto. El discernimiento espiritual es clave en estos casos. No todo sueño que involucra a una persona fallecida es un simple recuerdo emocional. A veces Dios utiliza esa imagen para entregarte una información que debe atender con urgencia. Puede que represente una situación no resuelta, un pecado oculto, un ciclo que estás repitiendo sin darte cuenta, o una influencia espiritual que necesitas cortar. En Proverbios 27:12 se afirma: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando Dios quiere advertirte, no siempre lo hace en voz alta. A veces lo hace con un susurro que llega en forma de sueño. Y en ese sueño hay una figura conocida, un rostro familiar, una escena que parece cotidiana, pero que en lo profundo contiene un mensaje urgente. En el mundo espiritual nada es casualidad. Dios no pierde tiempo ni recursos. Si Él ha decidido llamarte la atención mientras duermes, es porque tu corazón está más receptivo en ese estado. El sueño permite que tu mente natural se aquiete y que tu espíritu entre en una dimensión más abierta a lo eterno. Es allí donde Él puede revelarte lo que en la vigilia pasas por alto. Y si para hacerte entender algo necesita usar la imagen de alguien que marcó tu vida, lo hará con precisión. Esa persona puede representar una etapa, un patrón, un legado, una influencia o una advertencia. El significado no está en la persona misma, sino en lo que simboliza para tu vida en ese momento exacto. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: el que es espiritual todo lo juzga, pero él no es juzgado de nadie. Primera carta a los Corintios 2:10 y 5. Esta capacidad de juzgar espiritualmente incluye la evaluación de nuestros sueños. Juzgar no en el sentido de condenar, sino de discernir. Identificar lo que viene de Dios, lo que proviene del alma y lo que puede ser una trampa del enemigo. Porque sí, también existe la posibilidad de que un sueño que parece espiritual sea un intento de distracción o confusión. Sin embargo, cuando el mensaje en el sueño tiene coherencia con la palabra, cuando produce convicción y no confusión, cuando lleva la acción en lugar de la pasividad, cuando despierta el temor del Señor en lugar del miedo irracional, entonces puedes estar seguro de que hay una advertencia divina que debe ser atendida. Daniel fue un hombre que comprendía el lenguaje de los sueños. No solo interpretó los de otros, sino que también recibió visiones nocturnas con significados profundos para el pueblo de Dios. En Daniel 7:1 se menciona que tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama.
Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí aprendemos algo crucial. Los sueños espirituales deben ser anotados, examinados y orados. No deben ser descartados como si fueran imaginaciones. Si Dios eligió el lenguaje del sueño para hablar, debemos responder con diligencia. Y si ese sueño involucró a alguien que ya ha muerto, no lo interpretes con ligereza. Pregunta, busca, examina. Puede que haya un mensaje urgente para ti. En algunos casos, la persona fallecida que aparece en el sueño puede representar una advertencia contra una repetición de errores. Tal vez estás caminando hacia decisiones que esa persona tomó y que lo llevaron a consecuencias dolorosas. Tal vez estás ignorando principios que esa vida representó y Dios quiere confrontarte con tu desvío. En Deuteronomio 30:19, Dios pone al pueblo frente a una decisión. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. El sueño puede ser una manera en que Dios te pone frente a esa misma elección, a través de un símbolo, de una escena, de un rostro que no puedes ignorar. Él no deja a su pueblo sin advertencia. Cuando se trata de advertencias, Dios no es ambiguo. Él es claro, directo y preciso. Si estás recibiendo una advertencia a través de un sueño, tu espíritu lo sabrá. Puede venir acompañado de inquietud, de un sentido de urgencia o de una convicción interna que no te suelta. Lo importante es que no dejes pasar esos sueños como si fueran sin valor. Recuerda cómo Pilato recibió un mensaje clave a través del sueño de su esposa. No tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27:19. Esta mujer, que no aparece más en la historia bíblica, fue utilizada por Dios para intentar evitar un error trágico. El mensaje vino en un sueño con fuerza suficiente como para que ella se atreviera a advertir a su esposo en un momento crítico. En el mundo espiritual, los sueños no son un lenguaje menor. Son un recurso divino cuando otras vías están bloqueadas. Si has cerrado tus oídos al consejo, si has ignorado señales en tu camino, Dios puede hablarte mientras duermes, cuando ya no puedes resistir con tu lógica. Y si ese mensaje viene con la figura de alguien que ya partió, no significa que esa alma haya regresado, sino que Dios ha utilizado su imagen para comunicarte algo vital. Asegúrate de alinearlo con la palabra. Examina tu vida. Pregunta al Espíritu Santo. Porque si el sueño tiene el sello de Dios, también tendrá consecuencias si lo ignoras. Es fundamental entender que los sueños no reemplazan la Escritura, pero sí pueden confirmar o alertar sobre lo que ya está revelado. Si el sueño te llama al arrepentimiento, a la obediencia, a la corrección o a la oración, entonces está en línea con el carácter de Dios. Si te impulsa a apartarte del pecado, a volver al camino, a reconciliarte con tu propósito, entonces hay un mensaje que no debes dejar pasar. En Apocalipsis 3:19, el Señor declara: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios advierte no por enojo, sino por amor. Si te está hablando, es porque todavía hay tiempo de actuar. Los sueños que contienen advertencias pueden provocar temor reverente, pero nunca desesperación. El propósito no es destruirte, sino corregirte. Cuando el profeta Natán confrontó a David por su pecado, lo hizo con una historia. No fue un ataque, sino una estrategia para abrirle los ojos. De la misma manera, Dios puede usar un sueño con alguien fallecido para mostrarte una verdad que de otra manera no verías. Es una invitación a examinarte, a considerar tus caminos, a
a volver al diseño original. No se trata de misticismo, sino de obediencia. Si el mensaje está claro, la respuesta también debe estarlo. Dios no se limita en sus métodos. Él habló a Moisés en una zarza, a Balaam a través de un asna, a Samuel en la noche, a Pablo con una visión y a José con un sueño. No hay un solo canal. Lo importante no es el medio, sino el mensaje. Si has tenido un sueño que involucra a alguien fallecido y ese sueño viene acompañado de un peso espiritual que no puedes ignorar, inclínate en oración. Pide discernimiento. Busca en la palabra. Asegúrate de que tu corazón está dispuesto a escuchar. No todo sueño tiene consecuencias eternas, pero algunos sí. Y si este es uno de ellos, estás a tiempo de responder. La advertencia divina no viene por casualidad, es un acto de misericordia, es una intervención a tiempo, es una señal de que no has sido abandonado, sino que aún estás siendo guiado. En Isaías 30:21 está escrito: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esta palabra puede venir en vigilia o en sueño, pero si viene es porque Dios quiere que reacciones. El mensaje puede doler, puede incomodar, pero siempre llevará a vida. La palabra nunca regresa vacía. En cada generación Dios ha usado sueños para activar conciencias dormidas, para rescatar a los que se desvían, para preparar el camino antes de una crisis. Si Él ha elegido tocar tu espíritu con un sueño que contiene una advertencia, y si para hacerlo ha usado la imagen de alguien que partió, no lo tomes a la ligera. Tu respuesta marcará la diferencia. Dios no habla por hablar. Él habla para transformar. Y si ha hablado a tu vida, entonces hay algo en ti que necesita alinearse con su voluntad ahora. La noche es un umbral donde el alma se despoja de las defensas cotidianas y queda expuesta a voces que pugnan por influir en su curso. La Escritura no romantiza ese territorio, lo ilumina y advierte. El enemigo sabe que cuando el corazón anhela consuelo por la ausencia de quien partió, existe sensibilidad y apertura. Y es allí donde intenta sembrar miedo, culpa o desvío, aprovechando la forma de un recuerdo que amamos. No es casual que Jesús enseñara que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Mateo 13:25. El descanso fue diseñado por Dios como bendición, pero no está exento de batalla. Por eso Pedro recuerda con seriedad: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Cuando un sueño con alguien que falleció deja una estela de angustia opresiva, fatalismo o impulso hacia prácticas que la palabra prohíbe, no estamos ante el consuelo del cielo, sino ante un intento de infiltración espiritual que pretende desviarte del camino. La estrategia no siempre es ruidosa. Pablo desvela que Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Esa máscara puede imitar ternura, compasión o verdad a medias, pero su fruto traiciona la fuente. Jeremías confrontó a quienes decían: he soñado, he soñado. Y el Señor respondió: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y extravían a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Jeremías 23:25, 32. Las lisonjas dejan dulce en la boca y amargo en el espíritu. Si la imagen de un ser amado en tu sueño conduce a venerar su memoria más que a obedecer a Dios, si induce a consultar a los muertos o a depositar tu esperanza en diálogos que la Biblia prohíbe, se ha cruzado una línea. La palabra no deja margen, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10, 12. El cielo consuela, orienta
y santifica. El enemigo halagará tu dolor para apartarte de la fuente. La Escritura también registra experiencias nocturnas que generaron terror sin edificación, como la visión de Elifaz. Un espíritu pasó por delante de mí. Tembló todo mi cuerpo. Job 4:15. Ese relato describe un espanto que no trae arrepentimiento ni revela el carácter de Dios, sino que paraliza. La diferencia es determinante, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Y la paz de Cristo guarda la mente como un muro que supera el entendimiento. Filipenses 4:7. Por eso, cuando la pesadilla llega con la forma de quien partió y el resultado es parálisis, condenación y tiniebla, puedes discernir que el origen no es el Padre de luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El acusador acusa, el Espíritu convence. El acusador aplasta, el Espíritu levanta. El acusador te encierra en un pasado irrevocable. El Espíritu te conduce a la esperanza viva. Dios mismo advirtió sobre revelaciones que aparentan legitimidad, pero te empujan a desobedecer. Si se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigio y dijere, vamos en pos de dioses ajenos, no darás oído a las palabras de tal profeta. Deuteronomio 13:1-3. La prueba no es la intensidad de la experiencia ni la exactitud de un detalle conmovedor, sino la fidelidad al Señor. Zacarías denuncia que los adivinos ven mentira y cuentan sueños falsos. En vano consuelan. Zacarías 10:2. Ese consuelo vano anestesia pero no sana, distrae pero no transforma, promete cercanía con el difunto pero te aparta de la comunión con el Dios vivo. La frontera es clara: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. El enemigo explota la herida de la culpa para modelar sueños que parecen llamados al arrepentimiento, pero en realidad empujan a la desesperación. La diferencia entre condenación y convicción se prueba a la luz del Evangelio. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando el cielo corrige, señala el pecado con precisión y a la vez abre un camino de regreso por la gracia. Cuando el adversario acusa, difumina la causa, amplifica la vergüenza y clausura la salida, como si la cruz no bastara. Jesús enseñó que el diablo fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Juan 8:44. Frente a esa mentira, la sangre del Cordero habla cosas mejores que la de Abel. Hebreos 12:24. Y ese testimonio es el ancla del alma durante la noche. Otra forma de infiltración consiste en disfrazar de piedad lo que es invitación a la necromancia. La palabra establece un abismo entre los que ya partieron y los que peregrinan. En la parábola del rico y Lázaro, Abraham declara: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Lucas 16:26. Ese abismo niega la posibilidad de cruzar mensajes ordinarios entre ambos estados. Si un sueño impulsa a forzar ese abismo a través de rituales, consultas o pactos, con supuestas mediaciones, la señal es inequívoca: se ha colado el engaño. Pablo expone con contundencia que lo que sacrifican los gentiles a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Primera carta a los Corintios 10:20. Aunque se revista de homenaje o memoria afectuosa, el culto a los muertos desfigura la verdad y abre puertas que el Evangelio cierra para preservar tu alma. La batalla nocturna se libra con armas de luz. Efesios habla de las acechanzas del diablo
y nos llama a vestir la armadura de Dios para resistir en el día malo. Efesios 6, 11 a 13. La noche no es excepción. El escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos pueden tomar forma de imágenes que hierven ansiedad y miedo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es adorno devocional. Es herramienta para dividir lo verdadero de lo falso. Jesús, frente a la voz que intentó torcer la Escritura en el desierto, respondió con Escritura en su debido contexto. Escrito está. Mateo 4, 4, 7, 10. Esa es la respuesta que clausura la infiltración. Palabra precisa, fe obediente, corazón rendido. El que se somete a Dios y resiste al diablo, ve al diablo huir. Santiago 4:7. El descanso del justo tiene promesas específicas. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Cuando te acuestes no tendrás temor y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. No temerás el terror nocturno. Salmo 91:5. Estas declaraciones desmantelan la idea de que la noche está entregada al adversario por defecto. La noche le pertenece al Señor. Por eso conviene consagrar el lecho, saturar la mente con lo verdadero, lo honorable y lo puro. Filipenses 4:8. Poner sobre la puerta del pensamiento el sello del Cordero y entregar al Padre toda ansiedad. Quien se acuesta bajo el abrigo del Altísimo despierta bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Y si un sueño irrumpe con tormenta, el alma entrenada en la verdad lo mide, lo desmonta y lo rinde a Cristo. La culpa por asuntos no resueltos es terreno fértil para sugestiones nocturnas. El enemigo la explota para construir escenas donde la persona fallecida exige pagos imposibles o susurra sentencias que perpetúan lutos no redimidos. Sin embargo, el Evangelio proclama a un siervo que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y que por su llaga fuimos curados. Isaías 53, 4 a 5. Esa obra incluye el tejido de la memoria herida. El enemigo roba, mata y destruye. Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Juan 10:10. Si un sueño te empuja al valle donde no hay salida, recuerda que la vara y el cayado del pastor consuelan. Salmo 23, 4. Y que la voz del buen pastor se distingue porque llama por nombre y conduce a pastos de vida. Juan 10, 3 a 4. La diferencia se siente en el espíritu. Una voz drena, la otra restaura. También hay infiltraciones seductoras que apelan a la curiosidad espiritual. Colosenses advierte contra quienes se deleitan en humildad y culto a los ángeles y no se ciñen a la cabeza. Colosenses 2, 18 a 19. El enemigo usa el anzuelo de lo misterioso para separar del centro, que es Cristo. Si el sueño te empuja a perseguir experiencias por las experiencias mismas, desplazando la obediencia sencilla, se ha encendido una alerta. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, no a las visiones. Donde Cristo decrece, crece el espacio para el engaño. El antídoto no es despreciar todo sueño, sino someter todo sueño al señorío de Jesús, verificando que la doctrina, el carácter y la dirección coinciden con la verdad revelada. La vigilancia del corazón es tarea ineludible. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El corazón almacena imágenes, no, frases o sonidos que por la noche se reorganizan. El enemigo aprovechará puertas entreabiertas. No se trata de levantar barreras ansiosas, sino de cultivar una atmósfera que priorice la presencia de Dios antes del sueño, desalojando discursos que saltan la muerte y abriendo espacio a la palabra viva. Cuando la mente se alimenta de verdad, el alma aprende su música y cualquier nota falsa
destaca. Así, si la figura de un ausente aparece en el sueño, el corazón ya entrenado discierne. Me llama a rendirme ante Dios, a perdonar, a caminar en santidad, a descansar en la promesa, o me empuja a atarme a lo que ya entregué, a consultar fuentes prohibidas, a saborear culpas antiguas. Si la infiltración apunta a patrones familiares, la cruz ofrece sentencia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, argumentos y altiveces, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:4-5. Un sueño que revive cadenas antiguas encuentra su límite ante esta realidad. La repetición nocturna de acusaciones no supera el veredicto del Calvario. Los que pertenecen a Cristo vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. El testimonio no es una anécdota emocional, es la confesión firme de lo que la sangre ya logró. Se pronuncia en la noche y se camina en el día. Cuando la sensación es de opresión insistente, la autoridad delegada por el Señor no es teoría. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10:19. Esa autoridad se ejerce en dependencia, no en autosuficiencia. La resistencia efectiva se construye en sumisión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Santiago 4:7. La huida del enemigo no depende del volumen de la voz, sino de la verdad a la que te aferras. La casa edificada sobre la roca soporta la lluvia, los ríos y los vientos. Mateo 7:24-25. Un sueño que intenta derribar esa casa encuentra cimiento. La noche golpea, pero no perfora la roca. El discernimiento también reconoce la disciplina amorosa del Padre. Hebreos enseña que Él corrige al hijo que ama y que esa corrección da fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Si un sueño revela una transgresión real y te mueve a confesar, reparar y alinearte con la santidad, la mano que te alcanzó es la del pastor. Si te lanza a la autosuficiencia, al aislamiento y a la desesperanza, la mano pertenece al usurpador. La prueba final es siempre Cristo y su Evangelio. El Espíritu glorifica al Hijo, el adversario lo diluye. El Espíritu corta con precisión para sanar. El adversario hiere para desangrar. El Espíritu llama por nombre. El adversario difama la identidad. Existen culturas que promueven altares, ofrendas y comunicaciones simbólicas con los que partieron. La palabra no acompaña esa ruta. Cuando Israel coqueteó con prácticas de las naciones, Dios reveló que detrás de los ídolos operaban demonios. Primera carta a los Corintios 10:20. Y ordenó apartarse. La memoria puede honrarse con gratitud y obediencia a Dios, no con ritos que abren puertas a opresiones. El adversario se complace en capitalizar símbolos afectivos para empujar a pactos encubiertos. La libertad consiste en consagrar la memoria al Señor, agradecer la gracia recibida a través de esas vidas y seguir la senda estrecha que conduce a la vida. La protección del sueño no se limita a un acto antes de cerrar los ojos. Es un estilo de vida centrado en Cristo. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow.
But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could through the half-lit streets, where every shadow feels like you. Your laughter lingers in the breeze, yeah. A quiet flame that I once knew. I try to hold the fading sparks, but highway lines keep drifting wide. Still every mile inside my chest beats your name in steady stride. And I wonder if you feel it too, this restless pulse that pulls me through. Even when the sky turns cold and blue, my heartbeat still rides back to you. Where silence speaks your sweetest lines, the moon reflects the things I lost, but gives me strength to read the signs. Your memory is a melody, oh, my soul refuses to forget. It hums beneath the engine's roar, a whispered vow that's not done. Quien cultiva perdón rompe terreno fértil para acusaciones nocturnas. Quien ordena sus afectos reduce la materia prima del tentador. Quien se alimenta de palabra dispone de respuesta cuando la sombra intenta dialogar. Quien habita en el secreto del Altísimo interpreta señales sin histeria ni incredulidad. La madurez espiritual no niega la existencia de la guerra, la enfrenta con las herramientas del reino y descansa en la soberanía del Padre. En paz me acostaré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No es poesía, es estrategia de gobierno del corazón. Cuando un sueño intenta usurpar el trono de tu esperanza, se responde con la centralidad de Cristo. Él es la resurrección y la vida, Juan 11:25. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18. Él gobierna la noche y el día, Salmo 74:16. Él ordena a los vientos y al mar y se hace grande bonanza, Marcos 4:39.
La figura del que amaste puede aparecer en sueños. El gobierno pertenece al rey. La memoria puede llorar. El Señor enjuga lágrimas. El dolor puede hablar. La verdad responde. Y si el enemigo intenta infiltrarse en ese diálogo sagrado, la luz expone, la palabra corta, la fe apaga, la gracia levanta. Cada amanecer confirma que la noche no fue eterna. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:22 a 23. Este es el sello sobre toda vigilancia espiritual. La fidelidad de Dios no se interrumpe al caer el sol. Quien se acuesta bajo promesa, se levanta bajo promesa. Quien discierne la voz del pastor, aprende a identificar el acento de la serpiente. Quien rinde sus sueños al Espíritu, ve cómo incluso las escenas más intensas son ordenadas para su bien. Si un sueño con alguien que falleció fue usado para intentar sembrar miedo o culpa, hoy se proclama la victoria del Cordero sobre esa estrategia. La noche no dicta tu verdad. Cristo la define. Y a medida que el corazón se alinea con Él, la mente se renueva, el descanso se limpia y la memoria se consagra como instrumento de edificación. El adversario seguirá simulando luz, pero la luz verdadera ya brilló. Y esa luz en la noche se llama Jesús. Hay sueños que no buscan consolar ni advertir únicamente, sino encender en ti una asignación de oración. Cuando aparece el rostro de quien partió y tu espíritu despierta con un peso santo, no es una cita con los muertos, es un llamado del cielo a colocarte en la brecha. La Escritura ordena rogativas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos. Primero a Timoteo 2:1. Y ese impulso puede nacer en la noche como campana que convoca. Ezequiel oyó: busqué entre ellos hombre que se pusiese en la brecha. Ezequiel 22:30. Y Daniel, sin visiones sentimentales, se volvió en ayuno y confesión por su pueblo. Daniel 9. Así opera el Espíritu cuando intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Toma una imagen que tu corazón comprende y la convierte en urgencia de clamar por tu casa, por generaciones, por ciudades. No se consulta a los muertos, ni se invoca su voz. Se responde al Dios vivo, que te despierta para atar lo que debe ser atado y desatar lo que debe ser desatado, conforme a su palabra. De madrugada, con la lámpara de Salmos 119, 105 encendida, el altar se repara, el nombre de Cristo se exalta y la paz desciende, porque la oración mueve lo que el sueño señaló y el cielo afirmó. Cuando sueñas con quien partió, el mensaje puede no residir en esa persona, sino en lo que encarnaba en tu historia. Fidelidad, disciplina, valentía, una promesa que quedó en pausa. Dios habla con lenguaje simbólico, como con José, cuyos sueños anunciaban propósito más que rostros. Génesis 37. La imagen nocturna puede señalar el manto que debes tomar, la puerta que dejaste a medio abrir, el altar que requiere reparación. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. 2 Timoteo 1:6 funciona como llave interpretativa. Aquello que esa vida representaba podría ser el encargo que hoy debes retomar. La palabra guía la lectura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Hebreos 10:23. Yo hago cosa nueva. Isaías 43:19. No se busca diálogo con los muertos, se responde al Dios vivo, examinando frutos, ordenando prioridades, volviendo al primer amor. Si el sueño resalta pureza, ora por pureza. Si subraya servicio, sirve. Si señala perdón, perdona. Porque el consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas, mas el hombre entendido lo sacará. Proverbios 20,
5. La noche te muestra el símbolo, el día exige obediencia. El rostro fue la parábola. Cristo es la voz que te llama a caminar. El sueño no es el cierre del día, es el taller donde Dios puede pulir la intención con la que amanecerás. Si la noche te mostró un rostro, una escena o una palabra, la meta no es quedarte allí, sino traducirlo en vida consagrada. La Escritura afirma: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 16, 7. Por eso cada amanecer se vuelve altar, presentas lo recibido, apartas lo que no edifica y eliges caminar con propósito. Eleva la mirada, poned la mira en las cosas de arriba. Colosenses 3, 2. Deja que el consejo nocturno module tu carácter diurno, tus decisiones, tu trato con los tuyos, tu administración del tiempo y de la palabra. Pide lengua de discípulo para responder al momento oportuno, conforme a Isaías 54, y convierte la impresión del sueño en obediencia concreta, silencio reverente o alabanza que abre camino. No persigas señales, sigue al Señor. Que tu lecho sea preámbulo de santidad y tu despertar compromiso. Si la noche fue un susurro, que el día sea testimonio. Tus sueños no definirán tu destino, Cristo sí. Y cuando gobierne, tu imaginación también gobernará tus pasos. Camina en luz y en verdad.